va a presentarnos su charla la doctora Daniela Satraño, que es jefa de la unidad de neonatología del Hospital Ricardo Gutiérrez. Así que le invitamos a Daniela a pasar al escenario. Gracias, Dani. No puedo decir que no los veo porque la pantalla es enorme. Es más, no los veo desde mi altura, no los veo a ustedes, veo la pantalla. Qué cosa esto de ser petiza. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos en honor a que ya, como es usual, hemos estirado los tiempos, vamos a tratar de empezar. Muy bien. Bueno, nuestra hoja de ruta de hoy va a ser hablar un poquito de fisiología, para hablar del CPAP o del BiPAP. Hablar un poco de BNI no sincronizada, veremos si algo podemos hacer o no, y un mínimo comentario de cánulas de alto flujo, porque todo en este tiempo no entra. Muy bien, la primera cosa que vamos a decir es que a través del tiempo, ¿no? Nuestra sobrevida ha ido aumentando en función de todas las cuestiones entre tecnológicas y de mejoras del cuidado, y una de las primeras, tenemos que recordar que fue el CPAP, al principio, ¿no? De la mano de Gregory, que ahora vamos a ver, su primera descripción fue con tubo endotraqueal, pero luego prontamente se desarrollaron, ¿no? las piezas nasales y ese fue el inicio del CPAP. Que después el CPAP en algún momento, ¿no? Cayó su uso cuando la ventilación mecánica empezó, ¿no? a tener como más auge y demás. En algún momento lo dejamos de usar un poco, pero tenemos todo un revival del CPAP y de la mano del CPAP de la ventilación no invasiva, dado que como que dimos vuelta a la hoja y nos fuimos un poco a ver lo que nos ocurría con esto de ventilar mucho a los pacientes y la displasia broncopulmonar, y ¿no? volvimos otra vez al uso un poquito del CPAP. No sin antes decir que el otro granito fue el uso de los corticoides antenatales, que fue lo que nos permitió tener un sustrato para iniciar mucho mejor, tener pulmones mucho mejores para iniciar nuestro cuidado. No quería dejar de nombrar a Gregory, ¿no? Y recordar que Gregory en realidad era anestesiólogo, no era neonatólogo, era anestesiólogo, trabajaba cierto en un UCIN, y fue el primero que entonces hizo su primera descripción de uso de presión positiva continua, con lo que había en ese momento, que eran las primeras instancias de ventilación mecánica con el tubo endotraqueal. Muy bien. Y todo esto, dijimos recién que tenía que ver un poco y mucho con tratar de escaparnos del cuco que nos persigue hoy, que es la displasia broncopulmonar. Entonces hay muchos factores asociados a displasia broncopulmonar. Para empezar, la prematurez y el bajo peso, el retardo, el ductus, ¿no? Además de cuestiones propias de cada chico, por eso genético y epigenético, toxicidad por oxígeno, infección, pero de todos estos, el que vamos a, de esta bolsa de gatos, que es la displasia, porque en definitiva es una bolsa de gato la displasia, Gonzalo. Tiene bolsa de gato en el sentido de muchas cosas que influyen para ese resultado final común que es la displasia. Vamos a tomar entonces el daño de asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Y todos estos mecanismos del daño pulmonar, que son los que vamos a tratar de ver si podemos evitar cuando colocamos un chico en ventilación no invasiva, ¿no? Lo sabemos, el volutrauma, bueno, y todos los que hoy a la mañana también un poquito nombrábamos. Por supuesto, y esto no es mío, lo tomé de Alan Jobin, me encantó, porque me parece que la ventilación tiene que ser una religión. Así, no importa de dónde vengamos, pero tiene que ser una religión, porque si no lo transformamos en algo que hacemos orgánicamente y que todos creemos fervientemente que es bueno, después podemos discutir en qué circunstancias, ¿no? Podría ser que uno no debería profesarla tanto, pero bueno.
y una religión que tiene que estar básicamente profesada por nuestras enfermeras, que son las que en definitiva tienen que mantener el adminículo que le pongamos, que después vamos a ver un poquito, que tenemos ahí en el mercado, en su lugar, ¿no? Y no traicionarnos en el sentido de decir, este chico no está bien, está incómodo, no le gusta, bueno, todas esas cosas que muchas son del cuidado diario y cotidiano y de la comodidad y del, que están dados por nuestro plantel de enfermería. Por lo cual, si queremos profesar esta religión, a las primeras que tenemos que convertir son a nuestras enfermeras, por supuesto también a todos nosotros, ¿no? A todo nuestro equipo. Recordando que uno va a trabajar sobre pulmones en estadios bastante precoces, digamos, ¿no? Donde ni siquiera tenemos casi al inicio alvéolos, ¿no? Que tenemos con poco alvéolo, poco septado, mucho intersticio, depende de dónde caigamos, donde ustedes quieran, ¿no? Y recordar que cuando el pulmón se termina su maduración fuera del útero, tiende a tener una alveolización simplificada, ¿no? Una alveolización y, por supuesto, todo el nervio broncovascular bastante más simplificado. Que ese es el precio que va a pagar por alveolizarse fuera del útero. Solo para recordar que de Laplace no nos podemos deshacer, entonces, ¿no? Recordar cómo es más fácil o menos fácil inflar estos alvéolos, ¿no? Que si tengo un alvéolo chiquito, le va a costar mucho más inflarse, porque la presión que voy a necesitar va a estar relacionada a la tensión superficial, que va a ser por 2 sobre el radio. Para simplificar, uno dice tensión superficial sobre radio, pero entonces un alvéolo chiquito con poco surfactante duro va a ser mucho más difícil y va a requerir mucho más presión que un alvéolo grande y bien abierto. Y ahí el CPAP va a hacer su rol donde pueda, ¿no? Tratar de reclutar al abrir ese alvéolo y la presión que yo necesite para mantenerlo abierto sea mucho menor. El otro gran juego, y creo que esto no me voy a meter más que esto, que se lo vamos a dejar a Gladys, es que la resistencia muscular pulmonar va a estar muy de la mano de mi inflado pulmonar. Entonces, no lo quiero desinflado, no quiero un salam, ahí voy a tener muy aumentada mi resistencia vascular pulmonar, porque tengo básicamente desestructurada ¿no? la vasculatura ahí perialveolar, y tampoco lo quiero sobreinflado, porque si lo tengo sobreinflado, voy a tener aplastada los vasos adentro o entre los intraalveolares, y también me va a aumentar mi resistencia vascular pulmonar. Por lo cuanto, ni una cosa ni la otra. No lo quiero desinflado, ojo, tampoco lo quiero pasado de inflado y apretado. ¿Por qué voy a mejorar mi oxigenación? Porque voy a reclutar, voy a aumentar mi volumen pulmonar, por ende entonces la capacidad residual funcional, y voy a prevenir que se me colapse, y sobre todo que se me colapse al final de la expiración. Este inflado parejo, ¿no? Me va a mejorar la distensibilidad pulmonar, el volumen corriente, el volumen minuto, y en definitiva voy a tener menos trabajo respiratorio. Y otra cosa que voy a tratar de evitar son los cortocircuitos intrapulmonares dados por los shunt dados por las atelectasias, y mejorar la relación ventilación-perfusión. Muy bien. ¿Para qué pongo un paciente entonces en CPAP o en BNI? Primero, porque seguro que quiero disminuir el trabajo respiratorio, porque quiero mejorar la ventilación, porque quiero mejorar la oxigenación, porque quiero minimizar el daño pulmonar, y podría minimizar las apneas si estas apneas estuvieran relacionadas a mi vía aérea superior. No sé si son centrales, lo que yo le haga al pulmón no lo va a cambiar, pero sí todo lo que ocurra de colapso de vía aérea superior o de obstrucción, ¿no? Con esto que decíamos que, bueno, que el CPAP había tenido su época de gloria, había decaído un poco y vuelto a resurgir, lo que vemos acá es un estudio de corte transversal, son casi 10 años, con un montón de pacientes prematuros con hialina, y lo que básicamente muestra a través del tiempo es cómo
la proporción de chicos que fueron manejados con ventilación no invasiva, que es el de más a la izquierda, cómo ha ido creciendo en la medida que ha disminuido entonces la ventilación y ha disminuido la displasia y la muerte en el gráfico de más de la derecha. Podemos preguntarnos qué pasa en América Latina. Vieron que nosotros solemos tener bastantes pocas cosas publicadas, pero bueno, acá hay una de la red Neocosur, que básicamente, si bien tiene ya, no, bueno, 2 años, no tiene tanto, pensé que tenía más. Me pregunto y me contesto sola, no se preocupen. Lo que vemos básicamente es lo mismo. Fíjense que ahí en violeta medio púrpura, ¿no? Se ve el CPAP, como a través del tiempo ha ido creciendo, ¿sí? Y en azul la ventilación mecánica, como ha ido disminuyendo. Y fíjense que han quedado ambas cosas ahí por la mitad. Entonces, pero lo importante es que hemos, a través del tiempo, empezado a usar mucho más CPAP. Pero una cosa, cuando uno pone un paciente en CPAP, una cosa que le preocupa es qué pasa cuando el CPAP falla o cuando el CPAP falla. Esto es una corte de la red australiana neozelandesa, y lo que básicamente iban a ver era cuándo fallaban, ¿no? Y qué pasaba cuando fallaban. Entonces, mirando toda esta corte grande de pacientes, que eran casi 20.000 pacientes, lo que vieron es que todo el grupo de edad gestacional más pequeño, el de 25 a 28 semanas, ese era el grupo que más fallaba, ¿no? Y uno va a decir, bueno, sí, es obvio, el que más falla es el más chiquitito, el que tiene menos desarrollado por madurez su pulmón, el que tiene menos fuerza muscular. Pero lo cierto es que cuando uno tiene que decidir si poner a un paciente, una de las cosas que uno, ¿no?, se puede mirar es, bueno, este paciente, más allá de su clínica y todo, cómo está, cómo es su maduración pulmonar en términos de desarrollo pulmonar. Y el grupo más grande, que les iba bastante mejor, ¿no? Porque era 43% en el grupo chiquitito, y en el de 29 a 32, 21% de falla de CPAP. Así que bastante importante. Por lo cual, eso es una cosa que uno sabe, ¿no? Al chico grande en general le va mejor, pero la falla de CPAP se asoció a más neumotórax, a más displasia y a más muerte. Por lo cual, uno podría decir, bueno, yo lo pongo igual, si falla, falla, y lo cambio a ventilación mecánica. Pero ojo, que no es solo eso, porque cuando fallan y fallan mal, esto arrastra otros outcomes. En este caso, ellos midieron estos que yo contaba. Entonces, bueno, ¿cómo predigo que un paciente va a fallar? Este es un estudio multicéntrico, son menores de 30 semanas, es un prospectivo de fallo de CPAP, y lo que trataban de ver era, bueno, a ver, ¿cuál de todas las variables que yo puedo medir me predice mejor el fallo? Entonces hicieron una curva ROC, y si ven que muchas cosas todas las que pinté en celeste están relacionadas, ¿no? Por supuesto, la edad gestacional, más pequeño, más falla, el peso, más pequeñito, más falla, el Apgar más asfixiado, ¿no? Un Apgar más bajo, más falla. Pero de todas, la que parece tener mejor rédito parece ser la FiO2 en la segunda hora de vida. Si un chico a las 2 horas de vida requiere por encima de 30% de FiO2, ese paciente tiene más chance de fallar que otro que no. Entonces, por ahí, porque generalmente nosotros le damos más bolilla a las otras cosas que a la FiO2, ¿no? La FiO2 la enganchamos al uso de surfactante y todo eso, pero bueno, me pareció interesante desde ese punto de vista. Este es el mismo metaanálisis conocido por todos, mismo que trajo Gonzalo en su charla, todo el mundo, que en realidad uno puede ver medio vaso lleno, medio vaso vacío. Medio vaso lleno, sí, es significativo, claramente, no hay ninguna duda, 0,83 con un intervalo de confianza 0,71, 0,96, claramente significativo. Pero cuando uno va a ver el NNT de esto, es 35. El único asterisco que pongo cuando uno habla de NNT es que eso depende de la tasa de eventos que yo tenga. Ese NNT es para la tasa de eventos que tenía
estos estudios. Si yo tengo mucho más tasa de eventos, mucho más displasia, el NNT se va a hacer más chico. Pero parece, como decía Gonzalo también hoy, que no es un NNT brillante, y probablemente porque la displasia sea una bolsa de gatos, ¿no? O sea, no, en el sentido, tenga muchos factores, pero que el CPAP es uno de esos factores que, ¿no?, parece pesar bastante. Es un estudio muy interesante a mi modo de ver, ¿no? Esto, lo que hacían era, agarraban prematuritos, menores de 32 semanas, ¿no? Y lo que querían mirar era cambios en la capacidad residual funcional. Para eso eran chicos que habían requerido CPAP, y cuando llegaba el momento que, según las normas que tenían para salir de CPAP, que son las que más o menos todos usamos, no eran cosas muy raras, a un grupo lo randomizaban a salir, como estaba previsto, y al otro a quedarse 2 semanas más en CPAP, por supuesto con fiebre 21, obvio, pero a quedarse con presión positiva y reclutados. Entonces, lo que vieron, lo que es la capacidad residual funcional, la midieron al inicio, cuando los randomizaron, a las 2 semanas y al alta. Y no solo era distinta la capacidad residual funcional a las 2 semanas, cuando les tocaba salir del protocolo, sino que al alta también el grupo que había estado, digamos, ¿no?, bien reclutado, tenía mejor capacidad residual funcional que el que habíamos sacado con los criterios que en general usamos todos, ¿no? Así que un poco uno podría hacer una disquisición teórica y decir, así como a lo mejor en la vida intrauterina la glotis cerrada y el líquido dentro del pulmón le permiten crecer, habría que ver, por supuesto que esto habría que, ¿no?, haría falta un poquito más de evidencia, a lo mejor esto de estar bien reclutado le permite al pulmón crecer un poco más. No lo sé, pero bueno, parece interesante. ¿Qué usamos? Binasales cortos, máscara, RAM, CAFO. La CAFO no es un modo de administrar CPAP, pero la puse porque mucha gente la usa indistintamente. Después, cuando lleguemos a CAFO podemos ver las diferencias, ¿no? Pero un poco por eso está puesta en la lista. Estábamos muy acostumbrados a los binasales cortos, que eran como nuestra pieza de elección. Vieron que ya algunos ya los saqué directamente, ¿no? Ni se me ocurrió poner ni binasales largos, ni nada de las cosas prehistóricas. Mascarita. Vamos a tratar de ver una evidencia, a ver qué cosas a favor o en contra tienen cada uno de estos modos. Esto, si bien está hecho en el laboratorio, no son pacientes reales, lo que hacían era agarraban las distintas interfaces, las medían con distintos flujos y distintos tamaños de interfase, y veían cuán resistentes eran las piezas. Lo interesante de esto es mirar, digamos, cuáles piezas tienen más resistencia, porque son las que deberíamos descartar, así como en su momento descartamos las binasales largas, ¿no? Más resistencia, más trabajo respiratorio. Entonces, sobre todo en el CPAP, donde uno tiene ocluida toda la narina, o casi toda la narina. Entonces, bueno, digamos, no iría tan a las marcas, porque eso puede variar, pero sí a los modelos, cómo funcionan, ¿no? Cuando hablan, fíjense que las de más bajitas, no importa el flujo que usen, las de más bajita resistencia en general son las máscaras. Entonces pareciera que las mascaritas les es más fácil respirar al bebito con una mascarita que con, por ejemplo, las RAM, que las vamos a sacar de la cuenta de las cosas que hay que usar, porque la verdad que tienen muchísima resistencia. Después uno puede encontrar en la viña del Señor de todo, pero la verdad que si uno es objetivo, las RAM tienen muchísima resistencia. Los prongs, los binasales cortos que estamos acostumbrados a utilizar, tienen una cosa más intermedia, depende mucho del binasal corto chiquitito, seguro es más resistente, el binasal corto un poquito más grandecito es un poquito menos resistente. También depende del flujo al que yo le ponga. Si lo voy a usar en 6 litros, que es lo recomendado, seguramente la resistencia no va a ser tan problemática. Si lo uso con más flujo, sí. Y después tenemos todas las piecitas de los sistemas que en Argentina no hay, que son todos los de flujo variable. Esos en general nosotros no tenemos. Digamos, por eso le hice hincapié en las mascaritas,
que sí en el país hay, y en los binasales cortos y las RAM que dijimos que las vamos a sacar. Cuando miramos qué interfase entrega mejor la presión, ¿no? Encontré que también es de laboratorio, no es con pacientes, pero pareciera que el que mejor entrega presión es perdón, me equivoqué, está hecho en prematuros. El que mejor entrega la presión es la máscara, ¿sí? Le sigue los Hudson, la RAM es la que peor va, probablemente muy de la mano de que no llegue a la presión porque tiene mucha resistencia. Cuando vamos a ver, entonces vamos a tratar de ver la diferencia entre una mascarita y un binasal corto, ¿no? Vamos a ver primero fallo de CPAP. Estos eran 178 prematuros, chiquititos entre 26 y 32 semanas, es un ensayo clínico, y cuando vamos a ver qué cosas estaban ahí en fallo, vemos que las máscaras fallaban menos, ¿sí? Es el primero que vemos ahí arriba de todo, fallaban menos que el binasal corto. Porque cuando hablamos de lesión de la nariz, es como más fácil, ¿no? Cualquier binasal corto que uno no cuida mucho, el pobre tabique en el medio sufre, ¿no? Aunque las mascaritas hay que tener cuidado donde apoyan arriba también, pero tienen mucho menos trauma nasal que el binasal corto. Ellos encuentran una diferencia en displasia broncopulmonar. La verdad que es como medio difícil de explicar, pero no es un estudio tan chiquitito, habría que ver seguramente algunas otras cuestiones de la población, pero bueno, lo importante de esto es que pareciera que las máscaras fallan menos que los binasales cortos. Esto es lo mismo, es comparación de interfaces, es fallo en extubación, y cuando vemos fallo en extubación, fíjense que tenemos esto era un metaanálisis, y si vemos todos los estudios que están en el gráfico de más arriba, vemos que también está en favor de la máscara, probablemente porque se mantiene más en el lugar y mejor adaptada, ¿no? Y lesión nasal, vuelve a decir lo mismo este metaanálisis, que tienen menos lesión nasal las mascaritas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre usar CPAP y usar BNI? ¿No? Digamos, ¿o por qué usar BNI? Porque un poco seguimos con la misma línea de pensamiento de disminuir el daño pulmonar, ¿no? Entonces, tratar de evitar la ventilación mecánica a toda costa y reducir algunas complicaciones que uno a veces no las cuenta, pero que están, ¿no? Como la neumonía asociada al respirador. Podemos cuidar mejor desde el punto de vista de control de infecciones y tener un poco menos, pero no vamos a estar exentos. Minimizar la inflamación de ese pulmón, y tendríamos que ver si todos los modos de otorgar BNI son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? CPAP, BiPAP, BNI no sincronizada, sincronizada, dejamos a las CAFO ahí. Cuando vamos a ver eficacia, esto es un metaanálisis bastante reciente, 35 estudios, 4.000 prematuritos. Cuando vemos ventilación mecánica y comparamos BiPAP, CPAP y BNI, vemos, ¿no?, que la única que está del lado del favor es el BNI, ¿sí? Las otras empiezan a como ya cruzar, tienen algunas otras cuestiones. Eso es en cuanto a ventilación mecánica. Cuando vemos fallo de tratamiento, vemos que BiPAP y ventilación BNI, ventilación intermitente nasal, están en favor, ¿no?, de fallo de tratamiento, y el CPAP está muy marginal, está tocando ahí el 1. Me parece medio como enredado, ¿no? Como medio, porque en realidad acá lo importante es la discriminación entre menores de 28 y mayores de 32, ¿no? O digamos, o los 28 semanas y las 32 semanas. El grupo más chiquitito falla con todos, y volvemos un poquito a lo que hablábamos al principio. El mayor de 32 le va bien con todo. Entonces, probablemente todos estos resultados que estábamos viendo
tienen que ver con la mezcla de la edad gestacional de los pacientes. Antes de ir al burbuja, ¿por qué el BiPAP? Nosotros no estamos acostumbrados a usar BiPAP, ¿no? Pero en definitiva, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando uno hace ventilación nasal no sincronizada, como mucha parte del tiempo la glotis está cerrada, voy a tratar de mostrarles eso más adelante, lo que termina pasando es que terminamos haciendo 2 niveles de presión. Entonces terminamos más parecidos a un BiPAP, a pesar de que nosotros no usamos BiPAP en la neo, en líneas generales no tenemos costumbre de usar BiPAP, pero lo que hacemos cuando hacemos BNI se parece un poco más cuando hacemos BNI no sincronizada, se parece un poquito más al BiPAP. Cuando vemos la evidencia de burbuja, la verdad que bueno, bonito y barato. Tiene un montón cuando uno mira la evidencia, pareciera un montón de beneficios, ¿no? Este era un metaanálisis que iba a ver los estudios, iba a ver fallo, ¿no? Y comparaba burbuja versus otras formas de CPAP, ¿no? Y lo que ve es que pareciera que para fallo está francamente del lado del beneficio del CPAP de burbuja comparado con los otros modos de generar CPAP. Se cree que el burbujeo se transmite como una oscilación que genera este ruido, que en algún punto a uno le recuerda la alta frecuencia, ¿no? Esa alta vibración, no es alta frecuencia, obvio, pero digamos como con esa línea de pensarlo, que pareciera que esa es la razón por la cual el CPAP de burbuja pareciera un poquito mejor. Comparaba distintas formas de hacer burbuja y miraba las variaciones de la presión. Entonces lo hacía con el casero, el que todos alguna vez armamos, miraba el Fisher-Paykel y miraba otras 2 variantes que en general nosotros no las conocemos porque no hay acá, pero las 2 tienen como característica atenuación del ruido. Si ven, la oscilación acá es mucho más chiquitita, ¿sí? Entonces, pareciera que, digamos, como que son bien distintas. Cuando uno ve el casero versus el Fisher-Paykel, que es el que uno va a comprar, y uno ve delta de volumen, ¿no? El casero es el celestito, el Fisher-Paykel es el negro, si bien el Fisher-Paykel parece estar un poquitito por encima, no es una diferencia tan grande, ya que pareciera que el casero es una buena manera, si uno no quiere comprar, ¿no? Los modos, digamos que ya vienen listos, una buena manera de generar un CPAP de burbuja. Y confirma eso. Básicamente lo que hicieron es armaron todo un dispositivo con cuestiones para medir y se fijaron qué pasaba con el PEP a distintas presiones, ¿no? Y distintos flujos, y lo que vieron es que tanto cuando miraban PEP, como cuando miraban BT, como cuando miraban entrega de oxígeno, no eran distintos entre sí. Entonces, un poco, bueno, reafirmando que uno de alguna manera puede utilizar estos sistemas, ¿no? Más económicos, y sobre todo si uno tiene menos recursos, que pareciera que entregan lo que uno está buscando que entreguen. Y esta es que muchos de nosotros lo que hacemos es, bueno, tenemos un respirador que no está en uso, o uno de un modelo que no nos gusta tanto y lo dejamos solo para el CPAP, y hacemos CPAP con el respirador. Entonces eso se llama CPAP de presión constante. Esto es comparar el burbuja con el de presión constante, ¿no? Esto era un ensayo clínico, eran 114 prematuros, con distrés, con hialina menos de 6 horas, y lo que ellos miraban éxito, ¿no? Lo que ellos vieron es que tenían, ¿no? Más éxito con el burbuja que con el de presión constante. Lo que sí después muestran, y fíjense en el grafiquito ¿no? Que está ahí, que esto se ve más marcado en los pequeños, en los chicos pequeños, y se diluye mucho más en los pacientes mayores de 34 semanas.
O sea que pareciera que al que le gusta más o le va mejor con el burbuja es el paciente más pequeño. Esto es burbuja versus también presión constante. Estos eran corderos, y lo que hacían era miraban intercambio gaseoso, miraban pH y PCO2, ¿no? Y si vemos las gráficas con los cuadraditos naranjas eran el CPAP de burbuja, los circulitos azules eran la presión constante dado por el CPAP de un respi, ¿no? Y fíjense que encuentran diferencias tanto pasado las primeras horas, tanto en el pH como en la capacidad de disminuir la CO2. O sea que pareciera que el de burbuja viene con mejor puntaje en general. Este lo dejé, pero en realidad nosotros flujo variable no tenemos, pero como van a escuchar por ahí, ¿no? Todos los infant flow, esos son todos de flujo variable, esto es burbuja versus flujo variable, para hacerla cortita, pareciera que, ¿no?, que el burbuja le va un poquito mejor también que el flujo variable. Voy a decir una sola cosa de RAM y no voy a decir más, ¿no? Que es, y para abonar que la RAM es una porquería, es que la presión que entrega es muy variable. Esto, acá lo que hacían era, en el primero, está hecho con bocas, medían la presión, y medían hasta dónde estaba inserto, estos eran piezas bien colocadas, como la boca cerrada. Y el otro, el segundo gráfico, es con la boca abierta. Entonces, era presión pedida, presión medida. Y como vemos, el que está pintado en rojo es un CPAP tradicional, y el que está pintado en verdecito es la RAM. La RAM entrega mucho menos presión de la que le pedimos, ¿sí? Y si está con la boca abierta, peor, ¿sí? O sea, solo para terminar de fenestrar a la pobre RAM. Muy bien. Esto es fallo de tratamiento, es la conocidísima revisión Cochrane, año 2020, que lo que básicamente acá lo que medían era fallo de tratamiento por muerte o por uso de ventilación mecánica, con los distintos subgrupos, ¿no? Y poner un chico en CPAP o dejarlo con oxígeno, obvio, le va mucho mejor al niño que pusimos en CPAP. Esto es una encuesta que encontré ahora última y que me resultó interesante, porque es ¿qué presiones usamos en la BNI, ¿no? Ahora cambiamos, dejamos el CPAP un poquito, vamos a ver si podemos ver algunas cositas de BNI. ¿Qué presiones son? Y lo que es una encuesta en unidades españolas. Y si bien esto solo es una encuesta, lo amarillo es la presión máxima que usaban, lo gris es la presión mínima, lo naranja es el PEP máximo, y lo azulcito es el PEP mínimo. Y en realidad, salvo el PEP mínimo, que más o menos estaban todos de acuerdo los españoles, que usaban alrededor de 5, y fíjense que, y sobre todo en presión inspiratoria máxima, es muy variable, por lo cual pareciera que, como esto es recomendación de expertos, porque no hay estudios que digan qué presión máxima tengo que poner cuando uso BNI, esto todavía es tremendamente variable. Cuando veo qué pasa con el CPAP y el destete, cómo desteto, la realidad es que esta es la única revisión sistemática que encontré. Son 7 estudios. Los chicos citan todo el mundo concuerda que para destetarlos tienen que tener entre 32 y 33 semanas y aproximadamente 1.600 gramos. Eso está más o menos todos de acuerdo, por eso tomaron eso. Y se fijaban qué pasaba, si retirarlo de golpe, si bajar gradualmente la presión, o si retirar por periodos de tiempo, en qué cambiaba. En realidad, lo que encuentran es que cada uno hace lo que le gusta y que no hay mucha diferencia, porque el tema es ese, no hay mucha diferencia en cómo lo retiro, que es más una costumbre de cada unidad que algo que está, digamos, que puede mostrar que alguna forma de retirar es mejor que la otra.
Y me adelanté un poco, lo que yo les contaba del BNI era esto, que, ¿no? Que uno lo que hace con el CPAP es eleva la presión, y al elevar la presión, ¿no? Se maneja en lugares donde, digamos, donde recluta y tiene mejor capacidad residual funcional, y cuando uno le pone BNI, lo que hace es duplica la apuesta y eleva eso, ¿no? Podemos decir que BNI es proveer respiraciones intermitentes, y esto lo que hace es aumentar la presión media de vía aérea y mejorar la oxigenación. Pero vuelvo a lo mismo, pareciera que cuando uno no sincroniza está más digamos, que la razón por la que esto ocurre es por el aumento de la MAP, y por eso mejoraríamos la oxigenación. Si uno mira fríamente y dice, ¿sincronizo o no sincronizo? La verdad que los fenómenos de asincronía que tratábamos de evitar en el respi, y que cuando llegaron los respiradores sincronizados nos pusimos contentos porque dijimos, bueno, los podemos disminuir, no evitar, pero sí disminuir bastante. Lo mismo ocurre, en definitiva, cuando uno hace ventilación nasal. Por lo cual, tiene sentido que uno sincronizara. El punto de sincronizar, porque los reflejos son básicamente parecidos o los mismos. Pero no los veo, entonces bueno, pero el problema del sincronizado es que no hay equipos disponibles en Argentina que sincronicen. Uno podría inventar alguna cosa casera, pero suena un montón, porque es difícil que sense la expiración del chico cuando uno aleja el sensor de flujo, pesa, así que es complicado. Igual en el mundo tampoco es que todo el mundo tiene disponible para sincronizar. Y hay modos de sincronización que son excesivamente caros, como son los sensores del NAVA, que no tienen ningún sentido, en el sentido costo-beneficio es una locura. Y después sí hay algunos otros en Europa, hay algunos, el Julia y no me acuerdo cuál otro más, que hay, pero la realidad es que nosotros mucho disponible no tenemos, que lo que nosotros hacemos es no sincronizado. Cuando uno mira ventilación nasal versus CPAP y ve fallo respiratorio, ¿no? Los chicos fallan mucho, este es el metaanálisis de ventilación nasal, fallan mucho menos en ventilación nasal que en CPAP. Bueno, ya está, me cansé de pegarle a la RAM, vamos a pasarlo de largo, no importa. Pero cuando vamos a ver sincronía, porque no se puede sincronizar con la RAM, venía eso el estudio C. Cuando uno ve sincronía, hay pocas cosas, de las pocas que hay, rescaté algunas, y son estudios recontra chiquititos, estos eran 21 pacientes, pequeñitos, 26 semanas más o menos, una semana punto 2, medían la tasa de sincronía, cómo lo medían con electromiograma diafragmático transcutáneo, y lo que veían es que la sincronía inspiratoria andaba alrededor del 70% y la asincronía expiratoria también, por lo cual solo parecería que están sincronizados un 30% del tiempo que lo tenemos en la BNI, ¿no? Y la efectividad probablemente, volvemos a lo mismo, esté dada por el aumento de la MAP, más que de la sincronía en sí. ¿Por qué? Porque cuando uno respira normalmente, algunos músculos se relajan y otros se contraen, ¿sí? Uno tiene mínima actividad de los constrictores de la glotis, ¿no? Y relaja el cricoaritenoideo para dilatar la vía aérea superior. Cuando uno le pone esta ventilación nasal, en realidad muchas veces desencadena que se contraiga la glotis y se inhiba la relajación, se inhiba la relajación de la glotis. Por lo cual, esto explica un poco también por qué cuesta tanto que el chico se sincronice, entre comillas, solo. Estas son cosas veteranas, pero no por veteranas no dejan de mostrar un poco lo mismo, ¿no? Como esto es un estudio muy viejito, es un estudio italiano, lo que medían básicamente era cuánto esfuerzo expiratorio y cuánto mejoraba o no la ventilación,
y lo que vieron es que cuando sincronizaban tenían menor frecuencia respiratoria porque tenían menos esfuerzo respiratorio, para eso medían la presión esofágica y medían los BTs, y mejoraba la ventilación disminuyendo la CO2 sincronizando, ¿no? Pareciera que sincronizar es interesante. Tendremos que ver el modo de que en algún momento tengan algún equipo que pueda sincronizar, ¿no? Porque todos dicen lo mismo, todos dicen que disminuye el trabajo respiratorio y disminuye el esfuerzo, porque básicamente lo que disminuye son los fenómenos asincrónicos, igual que los de la ventilación convencional, ¿no? O prolongo la inspiración o hago BTs grandes y me quedo inflado. De CAFO solo, yo termino, les prometo, 2 palabras. La primera cosa, y lo mismo que dijo Gonzalo, la presión es impredecible, ¿no? La CAFO no es un CPAP, no puedo medir la presión, es muy valiosa para otros momentos, ¿no? Para el momento de, bueno, está de salida, tiene buen esfuerzo respiratorio, y necesito que esté cómodo y se lo banque, y a lo mejor ahí la CAFO tiene su lugar. O tiene su lugar, mejor dicho, todos abonamos a eso. Ahora, usarlo como equivalente del CPAP no pareciera muy propio, y no pareciera muy propio porque básicamente no sé cuánta presión le está dando, porque con el CPAP también depende si la boca está abierta o cerrada, pero acá varía mucho más, ¿no? Y es un poco lo que muestra el grafiquito que estamos viendo, que entre el flujo y la presión, fíjense que cada uno tiene una dispersión grande, ¿no? Entonces pareciera que es difícil que llegue a lo que nosotros queremos que llegue, o que querríamos que llegue un chico que necesita un CPAP. Entonces, no hay muchas normas, lo podemos rescatar, es un consenso que hay publicado, que es el consenso de Yoder, que lo que dice es que seguro como post-extubación para los mayores de 28. Los menores de 28 quedan afuera por falta de fuerza, esfuerzo, ¿no? Driving respiratorio, lo que ustedes quieran. Debe estar calentada y humidificada, no debe ocluir las narinas totalmente, debe ocupar solo el 50% de las narinas, el flujo máximo para la neo es de 8 litros, y uno debe valorar clínicamente al paciente, el afío, el esfuerzo, ¿no? Para ver si necesita cambiar el flujo, y destetar siempre primero el afío que el flujo. De las pocas cosas así que uno puede encontrar de uso de cánula de alto flujo. Estos también son datos de Yoder, no están publicados, pero son datos de Yoder, son distintos estudios. Cuando uno mira CAFO y CPAP para fracaso de extubación, vemos que la CAFO no parece ser lo óptimo. Cuando uno mira, perdón, lo dije al revés, uno podría decir que CAFO o CPAP podrían ser comparables siempre que entremos en este marco de mayores de 28 semanas, cuando uno mira dificultad respiratoria, como hialina, la verdad que no, ahí hay varios estudios, Carl Hunter, hay varios estudios que muestran que la CAFO es inferior al CPAP. Así que un poquito eso. Entonces, en resumen, digamos que la presión positiva al final de la expiración mejora la función pulmonar, previene el daño de la asistencia respiratoria, debe ser ofrecida desde el nacimiento si las condiciones nos permiten. El CPAP de burbuja parece un poquito mejor. La máscara como interfase parece dañar menos y ofrece mejor entrega de presión. Y por supuesto, no deje para mañana lo que pueda estar en CPAP hoy. Gracias.